Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la inflación. Antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación. No te olvides de enviar tus actividades según el horario establecido. También no te olvides de asistir puntualmente a las clases en vivo. Luego deberás de enviar tus evidencias, que son tus actividades, en la plataforma. Ahora, te vamos a calificar 3 criterios. Puntualidad en entregar tus trabajos puntuales. Recuerda que es un día. Segundo, responsabilidad en enviar responsablemente según el horario establecido en cada materia. Tercero, la asistencia a las clases en vivo. Dichas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Como les decía, el tema de la clase es la inflación. De repente has escuchado hablar en el mercado a la mamá, o de repente has visto en el mercado o has escuchado que muchas personas hablan, subió de precio, el precio subió a tal. Entonces, vamos a irnos por ahí y vamos a darnos cuenta que la inflación es el alza excesiva de un precio. Pero acá hay una característica. La inflación va a depender, por ejemplo, un día puede subir el precio de repente de la leche. Pero ¿en qué varía la inflación? La inflación va a depender de las alzas excesivas de los precios, pero en cuanto a la canasta básica familiar, que es el azúcar, por ejemplo, la leche, el pan, cosas necesarias para alimento en la casa o la canasta básica familiar. Entonces va a depender de eso, el alza excesiva, pero no solo un día, sino que es constantemente el alza de los precios. Y esto, ¿quién va a ser aprovechado? Por las empresas. Las empresas van a aprovecharse de este problema y también van a generar la alza de los precios. Por ejemplo, en la pandemia nosotros hemos tenido un lapso de tiempo donde hemos palpado que la mascarilla común y corriente lo encontrabas en la farmacia a 50 céntimos. Para hacer experimentos lo utilizaban la mascarilla, para hacer primeros auxilios. Su precio era 50 céntimos. Ahora, con la pandemia, esa misma mascarilla te costaba ya no 50 céntimos. Primero fue 2 soles. Después subió a 4 soles. Después a 10 soles. Y la mascarilla empezó su precio a subir. Tanto así que había mascarillas de todo precio. Pero como el peruano es creativo, no necesitaba de las empresas extranjeras que fabricaran sus mascarillas. El peruano es creativo, empezó a crear mascarillas. Pero eso no fue el principio. Eso fue tardándose algunos tiempos. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Es a veces cuando alguien escucha que va a suceder una inflación, los precios van a subir, escucha por expectativa, se aloca, como pasó en la pandemia. Las personas empezaron a alocarse. ¿Y qué pasaba? Yo veía por la televisión que muchos compraban
Iban a Totus, iban a centros comerciales y llevaban canastas llenas sus carritos de productos, como si nunca hubieran, como si ya se iba a acabar todo. Entonces las personas iban colas y colas y colas llevando sus carritos llenos de productos que son de la canasta básica familiar. ¿Y qué pasó? Cuando uno, a mayor demanda de un producto, como este caso la mascarilla, como este caso el arroz, el papel higiénico, entonces a mayor demanda que tú compres el producto, los precios se elevan. Entonces, también la causa de una inflación se puede dar por la expectativa de que va a ocurrir una inflación, las personas se alocan y empiezan a comprar y los precios se elevan. Ahora, tú tienes en tu libro un cuadro estadístico que dice así: evolución de la inflación de 1980 hasta el 2013. Así dice. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el índice más alto según el cuadro estadístico que está en tu libro? ¿Qué año es? Muy bien. Es el año 90. Si te das cuenta, es el más largo de todos. O sea, en el año 90 hemos sufrido una inflación nunca vista hasta el 2013. Creo que ni hasta el 2021. Entonces ha sido la inflación más elevada que ha sufrido el Perú. ¿Qué pasó en esos años, en el año 90? La canasta básica familiar, que es el arroz, la leche, el azúcar, productos de primera necesidad, subió, se elevó. Entonces, a mayor demanda de que tú compres un producto, los precios se elevan. Entonces, ¿qué es la inflación? Es el aumento sostenible y generalizado de los precios o alza persistente de los precios. Un solo producto que ves aquí que cuesta 50, los precios se elevan. En la misma zapatilla lo vas a encontrar a 100, a 200, a 300, a 400. Los precios se disparan. Ahora, muchas personas aquí tienen que tener mucho cuidado. Cuando hay una inflación, tu dinero que tienes físico se baja. O sea, tengo 100 soles. Ese 100 soles llega a la inflación y 100 soles se reduce a 10 soles. Ahora, aquellos que tienen el dinero guardado, no les conviene. Si está guardado, no les conviene, porque ese dinero va bajando su precio. Entonces, todo eso viene. Ahora, se aumentan los precios en la canasta básica familiar, que es arroz, leche, azúcar, todos los bienes que necesariamente nosotros utilizamos diariamente. Siguiente, causa de la inflación. Se va a dar por siguientes causas. Por ejemplo, se da por la demanda. A mayor demanda de productos, los precios se elevan. Otro, por costos. Es el aumento de los costos de la mano de obra de la materia prima. Aquí necesita la materia prima, los insumos, la energía, suben. Al subir, los precios se elevan. Último, es la inflación por expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Los pobladores cuando dicen hay una inflación se desesperan y empiezan a comprar como locos. Entonces el precio se eleva. Esta zapatilla se va a subir de precio. Consecuencias. ¿Qué consecuencias nos da la inflación? Consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Tu dinero pierde valor. Segundo, crea incertidumbre sobre los pagos que se debe realizar en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay una inflación, no tengo con qué pagarle al banco. De repente tenía un préstamo, ¿cómo lo pago? Entonces crea una expectativa. Siguiente,
desajusta el sistema de precios. Acá los precios se disparan, que estaba así, va subiendo y se va disparando. Tu dinero pierde su valor. Y último, eleva los costos de transacción. Tus transacciones que vas a hacer por medio de pago se elevan. Vamos ahora con la pregunta de la retroalimentación. Dice, ¿qué es la inflación? Como sabemos, es el alza excesiva de los precios. 2. ¿Cuál es la causa más importante de la inflación? La causa más importante. Aquí yo le he clasificado 1 por demanda, 2 por el costo, 3 por expectativa, 4 por estructuralistas. ¿Ya? Entonces, para mí, voy a hablarles sobre la expectativa. Muchas personas escuchan inflación, se desesperan, compran como locos el producto, ese producto que no hay en el mercado, entonces los precios se elevan. Bien, vamos, la pregunta 2, seguimos. ¿Qué graves consecuencias trae el proceso inflacionario? Trae muchas consecuencias. Nuestra economía es inestable. Pérdida de bancos, pérdida de préstamos. Nadie te quiere prestar en un país donde no hay seguridad en su economía. Nadie, ninguna empresa quiere traer o contratar en un país donde está la inflación. La respuesta es, el efecto más importante que origina es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Crea incertidumbre sobre los pagos que se debe realizar. Si yo debo a alguien, ¿cómo lo pago? No tengo dónde. Ahora mi dinero, que tenía 100, se convirtió en 10. ¿Qué hago? Esa es la respuesta. Pregunta 3. ¿Qué bienes se consideran en la canasta básica familiar? Como dice, canasta básica familiar es todos los bienes que yo lo utilizo de primera necesidad. ¿Cuáles? Leche, arroz, azúcar, el pan diario, todo lo que yo utilizo para poder subsistir. Pregunta 3, seguimos con la 3. ¿En qué consiste la inflación estructuralista? Este va a ser un tipo de inflación, como les dije aquí, estructuralista. Es un tipo de inflación que resulta en los eventos del pasado y persiste en los presentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el Perú hemos tenido una inflación en el año 90. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el año 91, todavía esa inflación que era del pasado va a seguir en el presente. En ese caso, en el año 90, va a continuar en el año 1991. Recuerda que en ese año fue donde más se elevó la inflación en el Perú. Siguiente pregunta. A las 3 le hemos dicho. 4. ¿Qué características posee una economía hiperinflacionaria? Cuando dice una cosa es inflación y una cosa es hiperinflación. Hiperinflación, por ejemplo, se va a dividir en escalas. Primero de 0 a 10, después de 10 a 100, y cuando dice hiperinflación es hiperinflación es de 1000 a más. Así, entonces, ¿qué quiere decir hiperinflación? Es el más elevado de todas las inflaciones. De 0 a 10 es el nivel bajo. De 10 a 100 y el hiperinflación es de 1000 a más, o sea, es bien elevado, es el más elevado de todos. Siguiente pregunta. 4. ¿Cuáles son las clases de inflación que existen? Son 3, ¿ya? Son 3 inflaciones. Inflación moderada, inflación galopante y la última es hiperinflación. Ahora sí, vamos a medirlo por grados.
Moderada, la inflación moderada es de 0 a 10% según a nivel anual, al año. Y inflación galopante es del 10% hasta 1000. O sea, va de menor, luego sube. Ahora, la hiperinflación es la tercera inflación más elevada, que es de 1000 a más. Entonces, la hiperinflación es el fenómeno provocado por una enorme pérdida de un poder adquisitivo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos visto el panorama de la inflación. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué debemos hacer para que no exista la inflación? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.